Bueno, venimos hoy al capítulo 10 de Juan capítulo 10, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 21. Se encuentra en la página 751 en la Biblia del Banco si quieren seguir. Juan capítulo 10, versículo 1. Para muchos de nosotros, Juan sería nuestro libro favorito, uno de nuestros libros favoritos de la Biblia. Y si tuviéramos que escoger nuestro pasaje favorito dentro del Evangelio de Juan, a lo mejor Juan 10 tendría una buena oportunidad para muchos de nosotros. Sería un pasaje muy difícil de abandonar porque nos habla de esas grandes promesas de Jesucristo como nuestro buen pastor. Juan 10, 1 hasta 21. Escucha con cuidado la palabra de Dios. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llaman a sus ovejas por nombre, y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahora, la palabra santa y infalible de palabra de Dios que lo escribe sobre nuestros corazones. No he visto ninguna encuesta en particular ni tampoco un estudio, pero yo creo que cada uno de nosotros estaremos de acuerdo que sería difícil encontrar personas que digan estamos viviendo en días bonitos y brillantes en nuestra nación. Es un tiempo de oscuridad y dificultad. La economía no es lo que quisiera que sería y seguramente vemos un aumento en violencia alrededor de nosotros. Nuestras ciudades que ahora han llegado, antes eran lugares de luz, antes vimos mucho desarrollo en los últimos 20 y 30 años, ahora parecen lugares de dificultad y tinieblas que está subiendo. Y aún en cuanto a nuestras relaciones en los últimos 10 años más o menos, vemos que gente se encuentra más en contra uno al otro, que no estamos en lugar como nación de meternos en ningún discurso civil para poder en paz estar de acuerdo
y mejorar los problemas juntos. Y más encima de todo esto, nosotros vemos alrededor del mundo y vemos que el mundo no está nada mejor las noticias que nuestras noticias locales. Estamos seguros en eso. Pero, aun si intentamos escondernos, no, y a lo mejor hemos tenido más tiempo de isolarnos y escondernos en esos últimos años que antes con la pandemia. Encontramos que no nos cae tan bien la persona a quien hemos llegado a ser, nuestro propio carácter. Y cuando nos escondimos, nos isolamos, pensamos, ahora por fin puedo estar yo feliz, y encontramos la gente que somos, no es la persona que quisiéramos ser, que quisiéramos ser nosotros. Es un tiempo oscuro. Esa oscuridad a lo mejor es empeorada por el hecho de que nosotros también como una nación tenemos una abundancia de ejemplos a nuestro alrededor de que no va a haber líderes humanos que nos van a sacar a mejores tiempos una vez más. Hemos visto fallos no solamente a nivel político y nacional, sino dentro de la iglesia también. Hemos visto como nunca. Conocemos bien los fallos de los líderes espirituales que se encuentran alrededor. Nosotros, seguramente, los líderes políticos locales también. Así que el liderazgo humano está fallando. Así que con ese trasfondo, es una buena palabra nosotros del Señor que llegamos aquí en Juan 10. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y como gente que conoce que nosotros mismos no somos la solución a nuestros grandes problemas, que nuestros líderes políticos no son las soluciones, que aun hablando en términos humanos, no necesitamos soluciones. Hay un buen pastor por nosotros. Hemos pasado un tiempo en el Evangelio de Juan mencionando, y yo he mencionado varias veces que Juan organiza mucho de su material, particularmente en esta primera sección de Juan, esta primera mitad del Evangelio de Juan, alrededor de los señales, ¿verdad? Como hay 7 señales. Temprano en el Evangelio de Juan, el último señal va a llegar en el capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Y luego después de eso vamos a cambiar al libro de sufrimientos. Algunos lo dividen así, el libro de sufrimientos, señales, y luego el libro de sufrimientos. Y finalmente enfocarnos en la preparación de Cristo y finalmente su sufrimiento más adelante en el Evangelio. Así que tenemos esos 7 señales y más adelante el libro de sufrimientos. Y haciendo como puente entre esos dos libros hay otras 7 cosas, otra organización de 7 cosas que Juan está revelando a nosotros, que es único a ese Evangelio. Es el hecho de que hay 7 declaraciones yo soy, o dichos yo soy en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy hoy. De hecho tenemos en nuestro pasaje, tenemos 2, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14 y luego capítulo 15, el último de los yo soy la viña, ustedes son las ramas, ¿no? Entonces vemos esas declaraciones de yo soy en que Jesús está recordándonos de la revelación de Dios mismo, ¿verdad? En Éxodo 3, yo soy quien soy, el gran Jehová. Y Jesús está mostrando las formas en que Él es lo que nosotros necesitamos como nuestro Salvador, como el Dios que salva. En particular, esta mañana vemos que las buenas noticias del buen pastor es que el buen pastor se entrega o da su vida para que nosotros, tú y yo, podremos tener vida. El buen pastor da su vida para que tú y yo podremos tener vida a través de él. Ahora, ya hemos mencionado el hecho en hablar con el tiempo de oscuridad en nuestro propio país, pero tenemos que decir desde el principio que ese pasaje solamente tiene sentido si tú entiendes que tú eres una oveja, un cordero que necesita un buen pastor, que tú y yo necesitamos un buen pastor. Y claro,
las luchas de las ovejas son bien conocidas. De hecho, el hecho de que las corderas comen lo que sea sin discernimiento, y este pasaje nos apunta a las ovejas en cuanto a lo espiritual, pero nosotros físicamente comemos lo que sea con las ovejas. Son bien conocidas por comer cada tipo de cosas hasta cosas que les hacen formar plantas venenosas. No tiene buen sistema digestivo para tratar con esas cosas. También las abejas tienen depredadores naturales. No vinieron con colminas y grandes patas para que puedan defenderse a los que atacan. De hecho, las ovejas cuando son atacadas muchas veces nada más están ahí parados y empiezan a como que mover su pata. Se suponen intentando intimidar de una forma a los lobos y los oros que intentan comerlos y no funciona muy bien. En realidad dice, pues gracias por estar ahí parados. Me gusta que mi comida está ahí de pie en vez de tener que perseguirla. No, es la respuesta del lobo. Pero no solamente no son buenos fijándose en lo que comen las ovejas y tienen muchos depredadores naturales, sino también las ovejas por naturaleza caminan por todos lados, se desvían fácilmente y se meten en todo tipo de problemas y dificultades. Y las ovejas son animales cuyas necesidades naturales no pueden ser alcanzados o cumplidos por sí mismos. Y Dios nos da, de hecho, a través de las Escrituras, la idea o la imagen de una oveja como imagen bíblica de tú y yo en nuestra condición natural espiritual, que todos nosotros tenemos todo tipo de formas espiritualmente y moralmente de meternos en problemas, que nosotros nos alejamos y nos desviamos del camino que debemos estar andando, que ingerimos todo tipo de basura que no es algo saludable para nosotros, sino promueve la vida saludable, y que hay gente allá afuera que quieren aprovechar de nosotros, ¿no? Que es esa canción que aprendí en el transporte escolar en los años 80. Algunos quieren usarte y otros quieren abusarte, ¿no? ¿Por qué quisiéramos cantar eso? Pues en realidad es una verdad bíblica, ¿no? Que hay gente afuera que quisieran hacer daño a las ovejas, que quisieran aprovechar de la inocencia espiritual de que nosotros tenemos. Es un mundo peligroso para con las ovejas. No es un mundo bonito y amistoso de ninguna forma. Y es en aquel mundo de ovejas que no tienen en mente su cuidado. Ovejas que no son inteligentes en cuanto a su salida y entrada, que Dios nos envía un buen pastor. Ahora, cuando llegamos a la palabra que dice Jesús es el buen pastor, nuestra primera inclinación a lo mejor es leer eso y decir, pues Jesús es moralmente bueno, ¿no? Que Jesús es un pastor justo. Y claro, no hay cuestión en cuanto a la bondad, o sea, que el hecho de que Jesús es moralmente bueno. Pero no es la palabra griega que se usa aquí. No es la palabra ordinaria que se usa para el bueno. Aquí esa palabra buen tiene en mente la idea de como adecuado, que Él es el pastor adecuado o correspondiente a nosotros. Ese tipo de pastor que ovejas desviadas necesitan. En Él siendo acomodado a nosotros, Él es en realidad hermoso como nuestro pastor, deseable, que Él es precioso a nosotros, y que en cada forma que Él corresponde y alcanza y como que está adecuado para el trabajo que nosotros necesitamos que sea por nosotros. No hay nada en la forma de que Él realice su trabajo como pastor que podríamos decir puede ser criticado, ¿no? Él es el buen pastor, el pastor excelente, la imagen más excelente de un pastor que existe. Las ovejas necesitan no solamente cualquier pastor, sino necesitamos un buen pastor. Y Jesús es un buen pastor, y vamos a ver esto explicado en nuestro texto, en particular
en tres formas distintas, tres formas en que Él es bueno. Primeramente, el buen pastor es bueno en que Él conoce a las ovejas. Lo material en Juan 10, en particular de este versículo 1 hasta 12, es presentado a nosotros por forma de contraste. Y Jesús aquí es presentado como el buen pastor que conoce a las ovejas versus los pastores quienes son desconocidos a las ovejas, que en versículo 1, pastores que vienen en secreto y son metidos en su metodología. De hecho, son llamados en versículo 1, igual son llamados no en realidad pastores, sino un ladrón y salteador. Aquellos pastores o ladrones no en actualidad tienen acceso autorizado a las ovejas. En cambio, ¿qué es lo que vemos que hacen? Ellos no entran por la puerta, sino ellos suben encima de la pared, no tienen llave al candado, sino se meten al lado porque no son, en realidad, no deben estar ahí, sino están entrando para robar y para causar problemas. En vez de conocer a las ovejas y cuidarlas, ellos tienen intereses egoístas en sus corazones. Pero Jesús tiene diferente relación con las ovejas y es una relación auténtica, esa de un pastor. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Si tú eres el verdadero pastor, si tú en realidad conoces a aquellas ovejas, si tú eres el dueño de las ovejas, como vamos a ver en el texto, tú no tienes ninguna razón para subir encima de la pared, sino tú puedes entrar directamente por la puerta. No hay ninguna razón para meterte a secreto. De hecho, nos dice aquí que el portero abre la puerta por el pastor para que entre y sale. Parte de lo que se escribe aquí, y me ayudo a través de unos comentaristas esta semana para poder entender eso. En los pueblos pequeños en Israel, por ejemplo, en Nazaret, por ejemplo, probablemente donde creció Jesús, la mayoría de las familias no hubieran tenido grandes rebaños de ovejas, a lo mejor 3, 4, 5 ovejas, algo así, ¿no? Así que la forma que funcionaba eso, pues tienes 3, 4, 5 ovejas, no vale la pena tener tu propio pastor, es demasiado trabajo. Bueno, en cambio no es suficiente trabajo para contratar algo de tiempo completo, ¿no? Así que funcionaba que había como un tipo de pastor comunal o varios pastores que compartían el trabajo y varias familias combinando sus recursos para pagar a un solo pastor, ¿no? Así que funcionaba que el pastor pasaba cada mañana, digamos, y mientras él caminaba por la calle y pasaban las callejones diciendo, clamando, todas las ovejas con David Hansen, por ejemplo, salgan, y la familia abrirían sus puertas y sus 3, 4, 5 ovejas saldrían para seguirlo, ¿no? Pero otras familias que habían contratado con diferente pastor, por ejemplo, sus ovejas no tendrían ganas de seguir a aquel pastor cuando, por ejemplo, cuando yo salgo, ellos esperarían su propio pastor o en la tarde cuando regresan, ¿no? Llevaban aquí otra vez el pastor, aquí están las ovejas, y las ovejas sabían cuál hogar se quedaban. Eso es lo que se describe aquí. Jesús es un pastor que conoce a sus ovejas, que conoce las direcciones donde moran, ¿no? Y ellos conocen también a Él y a su voz. Así que esta primera distinción aquí en realidad es una de los falsos pastores, los ladrones. No tienen ninguna relación con las ovejas. En cambio, Jesús conoce a las ovejas, está invertido en las ovejas. Las ovejas llegan a conocer la voz de su pastor. ¿Cómo? Pues a través de su hablar con ellos. Es algo grande, ¿no? Que nosotros tenemos un pastor que a través de rumbo de nuestra vida habla su palabra de verdad a nosotros una y otra vez y otra vez. Y lo que encontramos aquí es que
Cuando tú sigues avanzando en la fe a través del obra del Espíritu Santo en tu corazón, tú empiezas a darte cuenta de que toda la gente que está utilizando la Biblia siempre están hablando de la Biblia. No son en realidad la voz del buen pastor, ¿verdad? Que hay gente quienes utilizan ese libro para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús conoce a las ovejas, tiene relación con ellas. De hecho, nos dice que aquí, que no solamente las conoce, sino oyen su voz también, sino versículo 3, los llama a sus propias ovejas por nombre. Es una gran consolación, ¿no? Que el buen pastor conoce exactamente quién eres tú. Él conoce los detalles de tu vida. Él te conoce por nombre. Él, si te importa, Él invierte en ti. Y Él lo hace esto en versículo 3 porque Él es el dueño de las ovejas. Él llama a sus propias ovejas por nombre. Más adelante en el texto, no solamente es un contratado, no solamente es alguien que vino para ganar un poco de dinero por las ovejas, somos suyos. Él nos llama por nombre porque Él sí le importamos. Y como el buen pastor, Él nos lleva, nos guía, no nos impulsa, no nos empuja adelante. Él sabe, conoce a nosotros y sabe que necesitamos un buen ejemplo a que seguir. El Señor Jesucristo es aquel buen pastor, el buen pastor que te conoce por nombre, que te cuida, que sabe los dolores, las lágrimas, las desilusiones y desánimos en tu vida, los pecados que has cometido, que otras personas a lo mejor ni saben, y sin embargo Él sabe esas cosas, conoce esas cosas y nos llama por nombre y nos ha tomado por suyo. El buen pastor conoce a sus ovejas. El texto sigue, está en versículos 7 a 12, aunque francamente hay mucha conexión, es un texto difícil de simplemente hacer, dividir y hacer líneas entre cada sección, pero vemos que no solamente Jesús, el buen pastor, conoce sus ovejas, sino segundamente vemos que el buen pastor entrega o da su vida por sus ovejas. Nosotros necesitamos un buen pastor que no solamente nos conozca, sino que también tomará responsabilidad para cuidarnos. Él nos dice aquí específicamente que ellos, quienes no son el buen pastor, los ladrones y asaltadores, que ellos huyen. En versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve a venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Ellos quienes son ladrones o contratados asalariados, ellos no están ahí para el buen de las ovejas, están ahí en cambio. ¿Qué es su enfoque? Para quitar, para robar, para decir que puedo yo sacar a esas ovejas. Viene para robar y destruir y matar. Y claro, hay muchos ejemplos de esto en la historia humana, de ellos quienes se encuentran en liderazgo espiritual, que toman la oportunidad no a servir, sino ser servidos. Ellos quienes utilizan su poder e influencia para adquirir otros helicópteros y aviones. Pero también hay ejemplos más pequeños de eso también. De ellos quienes huirán cuando viene el problema. Y es por eso que el contratado no le importa. No tiene una relación con las ovejas. No está preocupado por ellas, sino está preocupado por sí mismo. Y eso sale en los tipos de decisiones que él hace en medio de la dificultad. Hay muchos ejemplos de eso
no solamente en la iglesia, sino en el mundo a nuestro alrededor también. Un ejemplo sería en los 1860, el general Carleton fue impuesto encargado de lo que fue conocido como el problema de los Navajo en Nuevo México. Y los Navajo vivían en un lugar más grande de todo el estado de Ohio, varios miles de ellos en aquellos días, menos de 20,000 probablemente de ellos en esos días, y el general Carleton creía que si él pudo resolver el problema de los Navajo, resultarían dos cosas por él. Primeramente, que él podría tener fama, que su nombre sería bien conocido a través de todo el país. La segunda cosa era que él había convencido a sí mismo de que las montañas, las colinas de donde vivían los Navajo es donde uno podría encontrar oro. Entonces la fama y la fortuna eran las motivaciones de aquel general. Pues nunca encontraron ningún oro en esos lugares, primeramente. Y claro, dudo que muchos de ustedes habían escuchado del general Carleton antes de hoy. Pues él hizo decisiones por el pueblo navajo para reubicarlos o mudarlos, que enviarlos a marchar, y perdieron muchas personas en cuanto a esa marcha, cuando marcharon también igual los Cherokee a Oklahoma. Más de un cuarto de todo el pueblo de Navajo murieron en esa mudanza, en esa marcha. No todos los pastores son buenos pastores, pero nuestro pastor, el buen pastor, es bueno en su metodología. Él viene no para robar y destruir y quitar, sino viene para hacer ¿qué? Para dar vida, y para dar aquella vida abundantemente. Una de las cosas que el diablo ha utilizado desde el principio, desde el jardín de Edén, era apuntar y decir: el pastor, en realidad no le importa, no le importas, no quiere buenas cosas para ti. Toda razón para que existe el pastor es para alejarte, prevenirte de disfrutar tu mejor vida. Yo he venido, dice el diablo, para librarte, para que disfrutes tu mejor vida, para que puedas hacer lo que quieres hacer. Dios está previniendo que tengas las buenas cosas. El buen pastor está prohibiéndote de disfrutar buenas cosas. Pero lo que las escrituras nos enseñan es, de hecho, concuerda con nuestra experiencia en que nosotros sabemos experimentalmente que cuando tenemos todo lo que queremos, cuando nosotros podemos hacer todas las decisiones, hacer solamente lo que nosotros quisiéramos hacer, que el resultado es en realidad no nuestra felicidad y no resulta en nuestro bienestar. De hecho, nos frustra, nos hace enojar a veces, ¿no? Nosotros tenemos todo lo que queremos y siempre sentimos: ¿por qué no me cumple? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no produce en mí el tipo de gozo que pensaría? ¿Por qué no estoy feliz cuando yo estoy encargado y estoy teniendo todo lo que quisiera pedir? Jesús dice: yo soy buen pastor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo es que Él da aquella vida? Pues Él da aquella vida a nosotros por entregar su propia vida. Así que en vez del ladrón que empuja los lobos más adelante y huye a primer señal de un lobo, pues podemos sacrificar los corderos, las ovejas, cuando viene el lobo. Jesús, en cambio, dice: yo entrego mi vida por ustedes, mis ovejas. Y Él da vida, nos enseña el texto en dos diferentes formas. Esos dos yo soy. Primeramente, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él dice: si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y el propósito de una puerta, claro, cuando están involucradas las ovejas, tiene dos propósitos. Un propósito de la puerta es para que puedan entrar, ¿no? Y la puerta puede cerrar atrás de ellos.
para que puedan estar protegidos y seguros y salvos, ¿no? Ya hemos dicho que las ovejas por naturaleza tienen muchos depredadores y Jesús dice, yo he venido no para destruir, sino para cerrar la puerta tras de ti, para estar cerrado tras de ti, para que puedas estar tú salvo y seguro. Pero la puerta no simplemente es para cerrarse. Jesús también dice, no solamente es para que puedas entrar y estar seguro y a salvo, sino también me abro para que tú puedas salir y encontrar pasto, ¿verdad? Las ovejas no van a ser tan bien si están cerrados para siempre. Necesitan poder salir y encontrar pasto, encontrar agua. Y Jesús dice, yo abro para que tú puedas recibir proporción y comida también. No solamente dice yo soy la puerta, sino soy el buen pastor. El buen pastor, versículo 11, da su vida por las ovejas. Y tenemos que quejarnos un poco con el versículo 11. Si te fijas más adelante, o mi Biblia en la otra hoja, si ves más adelante en versículo 15, 17 y 2 veces 18, vas a ver, yo le doy mi vida o entrego mi vida por las ovejas. Yo entrego mi vida en esos versículos. Yo la entrego, tengo el poder. La entrego, tengo poder o la autoridad para entregarlo o darle, no. En este texto dice yo entrego, yo doy. Pues que es el primero con versículo 11. El primero con versículo 11 es que la palabra griega, típame, dice, es usada 4 veces en esos versículos. Yo entrego mi vida. Es la misma palabra que se usa también en el versículo 11. Porque decidieron traducirlo de diferente forma. 5 veces en el texto Jesús, de todas las cosas que podría decir que quisiera que nosotros tengamos en mente, que Él es el buen pastor, es que Él como buen pastor significa que Él va a entregar su vida, que su ir a la cruz no fue un pensamiento, un error de después o un error, sino de la historia, sino es su intención desde el principio, que Él dijo, yo voy a entregar mi vida por su bienestar, no como el ladrón, el contratado, que va a entregar las vidas de las ovejas por su propio bienestar. Jesús dice, yo he venido para servir y yo voy a ponerme en el lugar de peligro al ir a la cruz por ustedes. Ustedes son mis ovejas, yo les amaba por nombre, yo tomaba por mis ovejas, son míos. Y cuando viene el enemigo, yo me voy a poner de pie por ustedes. Y ahora quiero responder la pregunta que a lo mejor he estado un rato atrás de sus mentes. No, esa es, ¿por qué? ¿Por qué es que leemos 2 Samuel 23 antes? La razón por qué leemos 2 Samuel capítulo 23 antes en servicio es que hay un hombre poderoso ahí que hace algo no muy americano. Nosotros a lo mejor haríamos algo heroico, ¿no? Para defender a algunos animales becerros angus, ¿no? O un bistec caminante ahí en esos animales, ¿no? Yo voy a ponerme de pie contra los filisteos. Pero leemos un versículo en que un hombre poderoso se puso de pie para defender ¿qué? Porque estos son las lentejas de Dios. Esas son lentejas que Dios ha dado. Esa es parte de su nación, la tierra que Él ha entregado a su pueblo. Y aquí yo voy a resistir, ponerme de pie. Es una gran imagen, de hecho, de por qué un pastor, por qué no simplemente huirá para vivir otro día, para luchar otro día. Aquí está una oveja, puedes comer uno o dos y vamos a reproducir más adelante, ¿no? El otro año. Pero lo tan frustrante que somos tú y yo, lo tan fácilmente desviados que somos en nuestras decisiones, también hacemos malas decisiones, pero Jesús es el hombre poderoso de valor que dice,
estos son mis ovejas. Yo voy a entregar mi vida por mis ovejas. Jesús sirve y se pone de pie por sus ovejas. Así que vemos que el buen pastor tiene diferente método, diferente idea. Él entrega su vida. De hecho, podemos resumirlo así si quieres, con una sola palabra. El buen pastor no solamente conoce a las ovejas, sino el buen pastor ama a sus ovejas. Y la cosa más que muestra más amor, lo que puede ser es que él entrega su vida, da su vida por ti y por mí. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor es bueno porque entrega su vida por sus ovejas. Y número 3, mientras llegamos en versículo 3 y adelante, vemos que el buen pastor tiene diferente propósito. El buen pastor trae sus ovejas hasta casa, hasta todo el camino, hasta llegar en casa. Lo siento, quiero empezar esto en versículo 14. Así que si estás intentando tomar notas, apuntar esa segunda parte, el buen pastor entrega su vida por sus ovejas. Cubre versículo 7 a 13. Empezando versículo 14, entonces, el buen pastor lleva sus ovejas todo el camino hasta llegar a casa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y esas también me es necesario traerlas y oír a mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Es un poco confuso a nosotros, yo creo, a primera vista. Estamos hablando del pastor, de su trabajo como pastor, y luego Jesús nos lleva a esa cosa, ese punto, esa situación con su relación con su padre. Y observen cómo extremo es su dicho aquí, lo que está diciendo aquí. Porque él dice aquí, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, o aún así conozco al Padre. Si esa no es una declaración de deidad, una declaración clara de deidad, no sé qué es. Porque, ves, tú y yo podríamos decir que conocemos al Padre, pero nadie aquí podría decir, nadie diría de la misma forma que Dios me conoce a mí, igual como Dios me conoce a mí, yo también conozco a Dios, ¿verdad? Porque las Escrituras nos dicen claramente, Él conoce todos los pelos que están en tu cabello y de cabeza, y tú sabes lo que tú vas a hacer antes de lo hagas y el día que te vas a morir, todas esas cosas. Él sabe, conoces, las palabras, más bien Salmo 139, las palabras que vas a decir antes de decirlo. Ninguno de nosotros diríamos la misma forma que Dios tiene conocimiento de mí y yo tengo el mismo conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es mucho más allá de lo nuestro, pero Jesús dice aquí, la misma forma que yo conozco al Padre, que el Padre conoce a mí, yo conozco al Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver con un buen pastor? ¿Por qué lo hace un pastor hermoso y adecuado y correcto para nosotros? Porque significa que Él conoce el camino de cómo llegar a casa, una forma que nosotros no lo sabemos. Él conoce la voluntad del Padre, es amado por el Padre. Y Él nos dice, no solamente tengo aquel conocimiento del Padre, sino tengo el poder para lograrlo. Una vez más, ningún ser humano, pastor ser humano, tiene el deseo seguramente para llevarte a casa. El ladrón viene para destruir, robar y matar, pero si el pastor terrenal quisiera llevarte a casa, no conoce aquel conocimiento, no tiene conocimiento del Padre y no tiene poder para lograrlo. Jesús dice, yo tengo el poder, no solamente para entregar mi vida, sino también para recibirlo o tomarlo de nuevo. ¿Y por qué es esto algo importante? Pues es algo bonito como una oveja, a lo mejor tener un pastor que entregue su vida por el rebaño, ¿no? Un pastor que cuando venga el lobo, en vez de aventar una oveja al lobo, quisiera ponerse de pie y defendernos. El pastor entrega su vida haciendo eso. Si lo hace eso el lunes,
y pierde su vida. ¿Qué sucede con las ovejas martes cuando otra vez tiene hambre el lobo? Pues martes ya se desviaron las ovejas, están por todos lados, perdidos, y los lobos tienen todo que comer martes, miércoles, jueves. Necesitamos un pastor que no solamente entregaría su vida por nosotros, sino también que la tomaría otra vez para vivir para que nosotros podamos ser defendidos y cuidados y guiados de una forma eterna, ¿no? Das gracias a Dios, ¿no? Que no solamente tienes un pastor listo a morir y si murió por ti, sino un pastor que también se levantó de nuevo, que Él como nuestro sacerdote, pastor y rey nos llevaría a los nuevos cielos y nuevas tierras. Las ovejas no necesitan un pastor muerto, el pastor, Dios nos da un pastor que nos puede llevar hasta casa. Él conoce a sus ovejas y conoce cuando uno está perdido. Él sabe cómo perseguir a aquella oveja y encontrarla. Y tiene poder nos dice, no solamente sobre su propia vida, sino versículo 16, el poder para llamar a otras ovejas también. Ellas también, que todavía no son mías, no son de ese rebaño todavía, sino todavía no son creyentes, también tengo que traerlas para que ellos oigan mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Jesús nos está diciendo que Él es el buen pastor, el único buen pastor, y que hay un solo rebaño. Hay diferentes grupos de Dios, pero como en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento dicen no hay ningún judío ni griego, mujer, hombre, todos son uno en Cristo, no hay judío o gentil, ya no más, sino que somos uno en Cristo. Jesús nos está diciendo que no solamente es el buen pastor que nos conoce y entrega su vida por nosotros, sino que también es el buen pastor que se ha levantado de nuevo por nosotros, porque eso lo hace capaz de llevarnos todo el camino hacia llegar a casa. Él es el pastor poderoso para lograr lo que nosotros no podemos hacer. Y podemos regresar al versículo 9, entonces, donde dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto. Si alguno entra por mí, como la puerta, yo la cuidará. Yo la cuidaré, yo la haré a ella mi oveja. Ella ya no más será su propio problema, su propia para cuidar, sino yo como buen pastor la cuido. Yo la cuido. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces al buen pastor, lo lamento. Porque lo que es cierto para cada uno de nosotros aquí esta mañana es que nosotros solos, si estamos solos, estamos perdidos y no podemos cuidarnos. Que nosotros solamente, si estamos solos, que hay muchos números de depredadores que quisieran atraparnos y comernos por su comida dominical. Y lo lamento también porque si tú no tienes un buen pastor, tú no conoces cómo llegar a casa y tú no puedes llevarte a casa de nuevo. Porque hay una sola puerta y un solo buen pastor que te puede llevar a y a través de la puerta y para llegar a casa. Si tú no conoces al buen pastor, tú estás lastimado, estás expuesto y no hay nadie cuidándote sino tú a ti mismo. Pero hay un buen pastor y él desea ser tu buen pastor. De hecho, él llora por el dolor de
las ovejas que no quieren entrar por Él, que no quieren encontrar salvación, seguridad en Él. Es por eso que Él dice una y otra vez esta mañana, venga, venga y entra, encuentra seguridad y vida a través de mí. Si tú no conoces al buen pastor, el buen pastor una vez más está llamando, está clamando con su voz. Y si oyes su voz esta mañana, Él te está haciendo, venga a mí, ven a mí. Si alguien viene, yo voy a abrir aquella puerta y dejarlo que entre. Y yo seré su pastor para siempre jamás. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, te alabamos que tú eres el buen pastor de las ovejas. Y es algo difícil para nosotros admitir, pero sí admitimos que no podemos cuidar nosotros mismos, sino nosotros iguales como las ovejas nos hemos desviado, que nosotros iguales como las ovejas comemos cosas no saludables para nosotros, somos presa fácil a todo tipo de usadores y abusadores en este mundo. Pero somos contentos y felices que ha venido el Señor Jesús y que Él vino no para servir a sí mismo, no para ser servido, sino para servir, entregar su vida. Y te alabamos, Jesús, como el buen pastor, el pastor que es verdaderamente hermoso, el pastor que es adecuado, correcto, perfecto para ovejas como nosotros. Y te damos gracias, te alabamos que no hay nada de ti como buen pastor que podremos criticar, ninguna forma en tu forma de pastoral que podremos criticar. Y te alabamos que tú estabas dispuesto a entregar tu vida por ovejas como nosotros. Y también regocijamos hoy que tú eres el pastor resucitado, que tomaste de nuevo tu vida para que tú podrías llevarnos y guiarnos y pastorearnos. Por favor, pastoreanos hasta todo el camino hasta llegar a casa, Señor. Tú conoces nuestros corazones que somos, donde estamos luchando con el pecado y creencia y fe en ti. Y pedimos que tú, el buen pastor, nos cuidarías. Rescátanos en los lugares en que hemos desviado. Salga a buscarnos, aun como tu palabra nos dice que lo haces. Y a través de tu palabra, aliméntanos y cuídanos, pedimos. Y Señor, pedimos que ellos, quienes se encuentran aquí, que no conozcan al buen pastor, pedimos que este día que ellos, la verdad, escucharán la voz del buen pastor. No desriendo sus corazones, escondiéndose más en rebeldía, sino aún mismo en la tranquilidad y silencio de sus propios corazones, que ellos podrían clamar a ti. Buen pastor, ven a verme, ven a encontrarme, ven a cuidarme. Guíame, llévame a casa. Y Dios, es a través de tu palabra que tenemos confianza para poder orar y pedir esas cosas, sabiendo que clamar a ti como nuestro buen pastor no es una idea nuestra o algo que nosotros inventamos de ti, sino es un nombre que tú has tomado sobre ti mismo. Yo soy el buen pastor. Gracias por ser nuestro pastor. Amén.